Jóvenes, buenas tardes o buenas noches ya. Bienvenidos a una nueva sesión más de computación en el tema que estamos viendo, que es el Excel básico. El día de hoy vamos a iniciar nuestro trabajo. Rápidamente vamos a estudiar lo que es operaciones básicas, referencias a celdas y algunos ejercicios que vamos a desarrollar. También vamos a continuar desarrollando ejercicios en la clase, en la reunión que vamos a tener en el Zoom. A ver, chicos, entonces ya hemos dicho que el Excel es una hoja de cálculo, es decir, procesa hojas de cálculo, a diferencia del Word que procesaba documentos o que elaboraba documentos, procesaba textos. Aquí es una hoja de cálculo el Excel y por lo tanto el Excel nos va a permitir hacer cálculos de diferentes tipos. Los más conocidos obviamente son los cálculos matemáticos. Muchas veces la gente cree que el Excel sirve solamente para sumar, restar, multiplicar y dividir. Sin embargo, el Excel tiene muchas funciones de diferentes tipos que nos han permitido y permiten que el Excel sea pues una herramienta muy poderosa para el manejo de cálculos en las diferentes empresas. Bien, sin más, vamos a ver primero, vamos a abrir aquí el Excel, ya tengo abierto, y vamos a trabajar en esta hoja. Vamos a ver aquí, el día de hoy vamos a crear una hoja donde la estamos denominando, vamos a denominarlo operaciones básicas. Bien, entonces ya hemos visto cómo dar formato a una celda. En la medida que ustedes practiquen más, van a poder ir buscando algunas configuraciones adicionales que pueden dar a sus celdas. Hay que ir practicando permanentemente. Si no practicamos, no vamos a poder desarrollar nuestros conocimientos. El manejar un programa en computación o manejar un programa o un sistema involucra bastante práctica porque el tema es operativo. Bien, sin más, entonces vamos a ver que el Excel maneja varios tipos de funciones. Las funciones se van agrupando de acuerdo a su similitud y al uso que se le da. Por ejemplo, vamos a tener como función las funciones, vamos a nosotros a diseñarla de esta forma, funciones básicas. ¿Ya? Dentro de las funciones básicas, por ejemplo, vamos a tener las 4 operaciones básicas. ¿Ya? ¿Cuáles son las 4 operaciones básicas? La suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Ya? Entonces, a través del Excel yo voy a poder realizar este tipo de operaciones básicas que nos han enseñado en las matemáticas. Pero muy aparte de las operaciones básicas, que también son matemáticas, tenemos pues funciones del tipo matemáticas. ¿Ya? Hay múltiples funciones matemáticas. Por ejemplo, ahí tenemos a la función suma en sí misma, ¿no? Potencia. Tenemos la función para calcular el pi, ¿no? De un número, de un círculo. Ustedes saben que la pi es una constante, así que esa constante tiene un valor, ¿no? De 3.14159. También se puede utilizar a través del Excel. Tenemos la potencia, raíz cuadrada, para sacar promedio, etcétera. ¿Ya? Entonces hay muchas funciones más, son algunas nomás, yo las estoy poniendo acá. La siguiente función son las funciones lógicas, los siguientes tipos de función. Dentro de las funciones lógicas vamos a tener el si, ¿no? El y
el O, entre otras. ¿Ya? Son funciones que nos sirven para hacer comparaciones lógicas y obtener un valor verdadero o falso. Y de acuerdo a ese valor verdadero o falso, yo puedo mandarle al Excel que realice tal o cual cálculo. Entonces, y esto se utiliza mucho, ¿no? Las funciones lógicas es donde nos vamos a detener un poco más. También tenemos las funciones de fechas, ¿ya? Funciones para manejar fechas. Por ejemplo, si yo quiero saber la fecha del día de hoy, ¿no? ¿Qué hora es ahora? Entre otros, por ejemplo, para calcular el año, entre otros, ¿no? En realidad estos son algunos ejemplos nada más que le estoy poniendo, ¿no? Luego tenemos funciones de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Las funciones de búsqueda que nos sirve para realizar búsquedas dentro de una hoja de cálculo. Por ejemplo, tenemos buscar H, buscar B, entre otras, ¿no? Hay funciones de texto, que son funciones que nos ayudan a hacer operaciones con los textos que podemos nosotros tener interés. Por ejemplo, tenemos la función concatenar, la función encontrar, la función largo para determinar el largo de un texto, entre otras, ¿ya? Entonces, estos tipos de funciones son las que manejamos en el Excel, ¿ya? Entre las principales hay fórmulas estadísticas, funciones estadísticas, entre otros, pero vamos a ir nosotros avanzando con estos que son la parte básica del Excel. Bien, entonces una vez que conozco a grandes rasgos las operaciones básicas, vamos a ver cómo se usan, ¿ya? Y por ejemplo, voy a agregar una hojita más y voy a ver acá las funciones, bueno, acá mismo vamos a armarlo. En operaciones básicas vamos a continuar hacia abajo y voy a comenzar con la primera, suma. ¿Ya? ¿Cómo obtengo una suma utilizando el Excel? Hay dos formas que tú puedes sumar. Tú puedes sumar directo como si fuera una calculadora, es decir, eh, dentro del valor, dentro de la celda, agregar valores puntuales, números puntuales que quiera yo sumar. Por ejemplo, quiero sumar 5 más 5 para iniciar cualquier fórmula, porque yo lo voy a ingresar como fórmula en este caso. Para sumar, tengo que siempre iniciar con el signo igual. Si no lo pongo como el signo igual, prácticamente lo que me va a hacer el Excel es ingresar un texto nada más y no va a realizar ningún cálculo. Pero si le pongo el signo igual seguido de una función o una fórmula válida, me va a realizar un cálculo. Entonces, requisito fundamental para que comience a ingresar una función o un cálculo o una fórmula es poner el signo igual. Una vez que he puesto el signo igual, por ejemplo, quiero sumar ¿cuánto es? 5 más 7. Pondré 5 más 7. ¿Ya? Y 5 más 7 es igual a 12. Aquí le puedo poner 5 más 7. Miren, si no le he puesto el igual, me va a salir como un texto, ¿no? 5 más 7, pero no me he calculado nada. Pero aquí en este lado, si ustedes ven en el lado de fórmulas, o le voy a dar doble clic, le doy doble clic y estoy activando la celda. Le estoy poniendo igual 5 más 7. Y me está efectuando la suma que es 12. ¿Ya? Quiero hacer, por ejemplo, 23.56 más 11.52. También voy a realizarlo de la siguiente forma, ¿no? Igual 23.56 más 11.52.
Le doy Enter y me va a obtener la suma inmediatamente. Entonces la operación básica suma se hace efectivo utilizando el signo más, ¿ya? Utilizando el signo más. La otra función es el otro operador matemático que se utiliza acá también es la resta. Y para hacer la resta voy a usar el signo que conocemos, el guión. ¿Ya? El guión que nos sirve para representar una resta. Entonces yo puedo restar, por ejemplo, 7 menos 3, ¿no? Acá lo he puesto 7 de marzo, pero vamos a cambiarlo a general nada más. 7 menos 3, ¿ya? Y lo voy a poner como texto, nada más. Vamos a poner 7 menos 3. A ver dónde está. Vamos a entrar a formato. Lo que pasa es que acá tiene una configuración. Vamos a ponerlo como texto nada más. Y voy a ponerlo de esta forma. 7 menos 3. ¿Ya? Entonces 7 menos 3. Cuando no quiero que me salga otra cosa, sino lo que yo estoy escribiendo, voy a acompañarle con apóstrofe. ¿Ya? Si pongo un apóstrofe, cuando le doy un enter, no lo va a permitir que se transforme en otra cosa. Por ejemplo, si yo ponía 7-3, me ponía como si estuviera poniendo 7 de marzo. Así lo reconoce el Excel y hay que tener mucho cuidado. Entonces, con un apóstrofe, como ustedes ven ahí, ya lo reconoce como un texto. ¿Ya? Entonces, 7 menos 3. Ingreso nuevamente el símbolo igual, el signo igual. 7 menos 3. Le doy Enter y me bota su resultado. Si yo hago una resta de 25.23 menos 26.14, ¿ya? Esto debe salirme un número negativo porque el número que es el primer número es menor que el número que le vas a restar. Por lo tanto, voy a tener el signo igual, 25.23 menos 26.14. Enter. Entonces me sale que es menos 0.91 el resultado. Y luego voy a tener, vamos a reducirlo un poco para poder hacer las 4 operaciones básicas acá. La multiplicación. También ya hemos hablado a grandes rasgos. La multiplicación es igual, vamos a utilizar como operador al asterisco. Perdón. El asterisco. ¿Ya? Y también vamos a tener acá la división. La división utilizamos la barra oblicua, o el slash, que también le llaman. Entonces, esos son sus operadores que se utilizan acá en el Excel. Porque normalmente nosotros, cuando nos han enseñado en el colegio, hemos usado una X, ¿no? 7 por 2. 7 por 2, ¿cómo se le escribía? 7x2. ¿Ya? En el Excel, el signo de multiplicar es representado por el asterisco. Bien, 7 por 2. 7 por 2 o 7 como nosotros lo conocemos, ¿no? 7 por 2. 15.5 por 2.4 o 2.5. Entonces cuando tenemos esto, lo vamos a representar de la misma forma. Igual 7 asterisco 2. 7 por 2. ¿Ya? Igual 15.5 por 2.5. No nos olvidemos del igual y que el operador es el asterisco. Entonces ahí nos está botando un resultado. Ese resultado prácticamente lo obtiene el Excel al hacer el cálculo, una operación básica.
En la división de la misma forma, nosotros sabemos que 15 entre 3, por ejemplo, es 5, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Aquí vamos a poner 15 entre 3, por ejemplo, ¿ya? Y acá 25.45 entre 40 entre 10.2. Entonces, estos cálculos son de la misma forma, similares. 15 entre 3, ¿ya? Y finalmente, igual, 25.45 entre 10.2, ¿ya? Muy bien. Entonces, ustedes deben conocer, chicos, que cuando nosotros nos ponemos a realizar operaciones con más, menos, por y entre, hay una prioridad, ¿ya? Hay una prioridad en la resolución de operaciones combinadas. Ustedes han resuelto alguna vez en el colegio operaciones combinadas. Se comienza a resolver de izquierda a derecha estas operaciones. Por ejemplo, si yo tuviera que resolver lo siguiente, 5 más 3 por 2, ¿no? ¿Cuánto sale esto? ¿No? Acá hay un orden en realidad de cómo hacerlo. No es hacer por hacer, porque si no, no nos va a salir el resultado como debe hacerse. ¿Ya? Vamos a meterlo entonces al Excel. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto sale? 5 más 3 por 2. ¿Cuánto debe salir? A ver, chicos, antes de que le dé un enter, ustedes calcúlenlo. 5 más 3 por 2. No se opera primero la suma. Comienzas de izquierda a derecha, dice 5 más 3. Pero si el 3 que tú quieres sumar está afectado por una multiplicación o una división, entonces si está afectado ese 3, primero debe resolverse la multiplicación y la división, después la suma. Entonces hay prioridad, primero resolvemos todas las multiplicaciones, todas las divisiones, luego las sumas y las restas. Si hubiera potencia, raíz, también primero resolvemos las potencias, la raíz, luego resolvemos la multiplicación, la división. La multiplicación y la división son operaciones inversas, pero son similares, ¿ya? Entonces están al mismo nivel de prioridad. Puedes resolver indistintamente, primero multiplicar o dividir, eso no hay problema. Las sumas y la resta también están en el mismo nivel, esa es la segunda prioridad. ¿Ya? Si es que tengo potencia y raíz, ellos son primeros. Entonces vamos haciendo este resultado. ¿Qué debo resolver aquí primero? Comienzo de izquierda a derecha y digo 5 más 3 debería ser 8, pero este 3 está afectado por el signo 2, por el número 2, una multiplicación con 2. Entonces primero te voy a resolver 3 por 2. Y 3 por 2 es 6. Entonces 5 más 6. 5 más 6, ¿cuánto sería? 11. ¿Ya? Es 11. O lo otro, si queremos tenerlo más claro, vamos a ver un ejemplo. 25 más 50 entre 15, perdón, algo más simple, entre 5 más 4 por 2, ¿ya? A ver, por 2. Vamos a ponerle el x por 2. ¿Cuál será el resultado entonces, chicos, de esto? A ver, agarren una hoja, un papel, rápidamente pongan a idearse, a anticiparse al resultado, antes que colocamos la fórmula. La fórmula es así. ¿Ya? Si ustedes quieren, paralicen el video en esta parte y entonces paralicen el video si gustan y hagan el cálculo y comprueban con lo que les va a botar el Excel. ¿Qué tendría que resolverse primero? Todo lo que sean multiplicaciones y divisiones, ¿ya?
Por ejemplo, yo digo 25 más 50 debería ser 75, pero mira, este 50 está afectado por el 5. Una división entre 5. Ahora, ¿puedo sumar 5 más 4? No, porque este 4 está afectado por el 2. Una multiplicación por 2. Entonces voy a dividir 50 entre 5. Voy a ponerlo acá primero el apóstrofe para que no salga el resultado. Y voy a dividir. Voy a tener aquí, voy a ampliar un poco. Voy a ponerlo en la parte de arriba. Voy a tener 25 más 50 entre 5, ¿cuánto es? 10. Más 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Entonces voy a tener una suma de 25 más 10, 35, más 8, 40 y 43. Ese es el resultado que debe darme el Excel. Lo voy a borrar el apóstrofe y ese es el resultado. Entonces, chicos, no solamente se trata de saber que la suma es más, menos, asterisco y la división es la barra oblicua o el slash, sino se trata de que ustedes también deben conocer las prioridades para resolver una operación combinada, ¿ya? Y estas son operaciones simples. Entonces, ¿por qué? Porque de esa forma yo voy a tener una idea de qué fórmulas estoy poniendo, cómo lo estoy procesando, por qué el Excel me bota un resultado de esa forma, ¿ya? Ya bien, entonces voy a borrar esto. Recomendación aquí, que aprendamos a resolver operaciones combinadas o que recordemos bien eso. Esta suma, resta, multiplicación y división que les estoy representando, ingresando números, ¿no? Ingresando números directamente, como si fuera una calculadora, el Excel, es la forma más sencilla y más simple de trabajar. Sin embargo, no es de mucha utilidad hoy en día porque si yo quise sumar inicialmente 5 más 7 es 12, ¿no? Quise sumar 5 más 7, pero me doy cuenta que me gustaría hacer una suma para cualquier número que yo ingrese y que automáticamente me lo vaya sumando. Ahí sí lo estoy utilizando al Excel como debo de usarlo. Pero para eso primero debo conocer lo que son referencias. ¿Ya? Referencias a celdas. Entonces yo no voy a manejar números individuales, números directamente, sino voy a utilizar valores de una celda para realizar operaciones. ¿Cómo así? Voy a utilizar una referencia a una celda. Primero vamos a decir de que hay dos tipos de referencias a celdas. Una es la referencia relativa y la otra es la referencia absoluta. ¿Ya? Acá, conforme vamos a ir trabajando en el Excel, vamos a ir aprendiendo más de esto. Es un poco complicado a veces, pero la práctica es que nos va a hacer más conocedores, más rankeados en este tema, ¿ya? Entonces, debo conocer qué es una referencia relativa. Y vamos a trabajar ahorita con referencias relativas. Por ejemplo, yo voy a tener dos valores aquí en estas. A ver, voy a poner acá en todo caso. La referencia relativa, ¿qué cosa es? Es una referencia que hago a una celda, pero que si yo copio esa fórmula que contiene esa referencia, si yo lo muevo en dos celdas donde lo estoy copiando, también las celdas que estoy haciendo referencia también se va a mover, así de esta forma. Por ejemplo, tengo una celda, en una celda el valor 5 y en la otra celda tengo el valor 7, ¿ya? Para ir de acuerdo a este ejemplo, ¿ya? 5, 7. Entonces yo voy a poner acá valor 1, valor 2, ¿ya?
y voy a centrarlo un poco. Bien, todo esto que vaya centrado también para que sea mejor distribuido, mejor visto. Entonces, dentro del valor 1 he colocado el 5 y el valor 2 es el 7. Acá voy a operar la suma. En este cuadro quiero que aparezca, acá vamos a poner en todo caso, operación. ¿Ya? Estamos en la parte de suma. ¿Ya? Luego vamos a ver la resta. Entonces voy a hacer la operación 5 más 7 acá. ¿Ya? No necesito ingresar ya igual 5 más 7. ¿Ya? No es muy útil eso. No me sirve de mucho. ¿Ya? Si no, voy a ingresar lo siguiente. Igual hago referencia a la celda F12. Es esta de acá. La celda F12 donde está el primer valor, el valor de 5. Entonces voy a escribir F12. Y fíjense, automáticamente me ubicó en la celda F12. Lo puedo escribir, o una vez que puse igual, miren, pongo igual. Con el mouse me desplazo por la pantalla, por el área de trabajo del Excel, y le doy un clic izquierdo, ¿ya? Un clic con el botón izquierdo del mouse en la celda donde está ese valor que yo quiero sumarlo. Acá. Cuando yo le doy un clic, ¿ya? Automáticamente se activa alrededor de la celda un borde intermitente en movimiento que me indica que esa celda está seleccionada para dentro de una fórmula. ¿Ya? Ustedes ven que se mueve esa celda, todo alrededor un marquito. Eso me está indicando que esa celda está siendo utilizada en una fórmula dentro de otra celda, o sea, en la celda H12. En la celda H12 se está ingresando el igual al F12. Ahora más el otro, le doy otro clic izquierdo en la celda G12. Entonces yo no estoy sumando 5 más 7 directamente, sino estoy sumando el valor, así se lee, el valor que tiene F12 más el valor que tiene G12. ¿Cuál es el valor de F12? 5 por ahora. Y el valor de G12, 7. Muy bien, entonces le doy Enter. Debe botarme 12, obviamente, ¿no? ¿En qué me ayuda esto? En que si yo por A o B me equivoqué en ingresar los primeros valores, ya no tengo que modificar la fórmula, solamente cambio el valor nada más. Por ejemplo, el valor 1 no era para sumar 5 más 7, sino 7 más 7. Entonces le pongo el 7 nada más, le cambio ahí y la suma automáticamente se actualiza. ¿Por qué? Porque no está sumando 5 más 7, sino ni tampoco 7 más 7, está sumando el valor que yo ingrese, cualquier valor que yo ingrese en la celda F12, más cualquier valor que yo ingrese en la celda G12. Entonces, eso es lo que ha pasado y le voy a dar un Enter, ¿no? ¿Cualquier valor, profesor? Sí, cualquier valor. Póngale cualquier valor usted. Vamos a ponerle 25 más 7, 32. Ahora 25 más 25, 50. ¿Ya? ¿Qué he hecho aquí? He hecho referencias a una celda. ¿Ya? He hecho referencias a la celda F12 y he hecho referencia a la celda G12. ¿Qué referencia he usado? La referencia relativa. ¿Ya? Es la referencia simple, la referencia sencilla. ¿Qué pasa si yo quiero que este resultado de 25 más 25 no me lo muestre
aquí, si no me lo muestre acá donde es la celda G12. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Si yo yo puedo copiar la fórmula de dos formas, ¿ya? Copio la celda H12 y digo, esta fórmula que yo he puesto quiero que se replique acá. Le doy un Enter, ¿ya? Pero miren, automáticamente sale 50 porque no es que me haya copiado la fórmula acá. Si yo cambio el valor acá, 20 más 25 es igual a 45, ¿ya? 20 más 7 es igual a... Y me va cambiando. Pero acá no. ¿Qué está sumando acá en realidad? Miren. Acá sumaba ¿qué cosa? F más G. F12 más G12. Acá no me está sumando F12 más G12, sino H12 más I12. ¿Qué es lo que ha realizado? Lo ha movido. Yo me he movido de donde estaba, me he movido dos celdas. ¿Ya? Entonces, la primera era F12, la primera celda que estaba sumando, o que hacía referencia. Acá la primera es H12. Acá la primera es F12. Muy bien. Acá es F12. ¿Y acá qué cosa es? H12. ¿Qué quiere decir? Que me he movido dos celdas. Me he movido dos celdas a la izquierda. Por lo tanto, las celdas que he hecho referencia también se han movido de la misma forma. ¿Ya? Aquí las celdas eran F y G. Aquí va a ser H y I. Se han movido. El F se convirtió en dos celdas más allá. Si estaba acá en F, dos celdas más va a ser GH. ¿No? La otra era la G. La celda G12. Entonces, la celda G12, dos más sería I12. Y me está sumando 27, que está contenido en la celda H12, más 0. Pero ¿qué pasa si yo en esta celda pongo un número 10? Miren, ya no me está botando el valor de 20 más 7. ¿Ya? No me está botando ese valor. Otra forma, a ver. Yo quiero que el resultado de aquí, este resultado se copie acá. ¿Ya? Igual a esa celda. O sea que en esta celda J12 se repita el valor que está en la celda H12. Bien, ya lo puse y solamente con poner que en esta celda se coloque el valor que tiene H12. Le estoy diciendo eso. Igual a H12. Tú ponme aquí igual al valor de H12. ¿Ya? Si yo quiero copiar esa fórmula aquí al costadito, aquí en K, perdón, control C, control V, miren, 27 es igual, acá la celda J12, presten atención acá, J12 es igual a H12. Cuando yo corro una celda más acá, este valor que le he dado de H12 me ha convertido en I12. Es decir, he copiado el siguiente, lo he copiado. Como me he movido una celda más, todas las celdas que se han hecho referencia relativa se han movido una celda más. Si me muevo para copiarlo en tres celdas más, todas se van a mover tres celdas más y no voy a obtener lo que yo estoy queriendo obtener. Entonces, en ese caso, yo ya voy a usar lo que son las referencias absolutas. ¿Para qué? Para que no se muevan, las celdas cuando yo copio una fórmula. Y una referencia absoluta es la siguiente. Por ejemplo, digo, quiero copiar esta fórmula aquí.
¿ya? Igual a H12. Y luego quiero esta fórmula, hacerle un control C, esa celda y copiarlo acá. Pero quiero que me bote 27, no que me bote 0. Ah, entonces necesitas una referencia absoluta. Y la referencia absoluta se hace utilizando unos comodines. Y este comodín que voy a utilizar es el símbolo dólar. El símbolo dólar lo voy a poner antes de la letra que representa la columna que lo estoy diciendo. Con este símbolo dólar, el símbolo del dólar, le estoy diciendo, y le he puesto antes de la H, le estoy diciendo, no muevas la H que se quede ahí, ¿ya? La H que se quede ahí. Y sería suficiente eso, ¿ya? Ahora copio, control C, porque quiero que la H se quede ahí. Y me lo ha copiado igualito, H12, ¿ya? O para ser más seguro todavía, lo puedo decir que no se mueva. A ver, le he dicho que no se mueva la columna H, ¿ya? Y lo copio acá y no se ha movido la columna H, ¿ya? En la copia. Eso lo puedo llevar a cualquier otro lado. Acá en la O lo pego y me va a seguir pegando la celda dólar H12, ¿ya? Pero si le quito ese dólar, perdón, le quito ese dólar acá, le quito el dólar, ya, le quito el dólar, ya, H12, ahora quiero copiar al costado, me va a cambiar 0. Sigo copiando, me copio otro valor acá, me va a copiar otro valor. ¿Qué he hecho? Acá debí aparecerme H12, ¿no? Pero no, me aparece I12. Acá vemos I12. O si quiero le doy doble enter, doble clic y me aparece I12, me aparece J12, me aparece K12 y así sucesivamente se va a ir moviendo la fórmula, las celdas que he hecho referencia. Si yo no quiero que se mueva, entonces debo darle una referencia relativa y protegerlo con este dólar. Con eso le estoy diciendo no lo muevas, cópialo. Si tú lo copias acá, sigue siendo, lo que he copiado es H12. Fíjense, he copiado H12. Muy bien, solo bastó con darle adelante de la H. Le estoy diciendo no muevas la columna siempre va a ser la misma. Si quieres mueve el 12, pero el 12 no lo va a mover. Cuando yo copio y me desplazo para copiarlo hacia la derecha o a la izquierda, lo que voy a mover solamente es la letra de la columna, ¿ya? Pero si yo muevo hacia abajo, ahí sí lo voy a cambiar. Ahí sí van a moverse, me estoy moviendo en filas, por lo tanto, si yo copio acá y quiero copiarlo, me va a salir otro valor. Miren, me muevo hacia abajo y lo que estoy haciendo que se mueva al momento de copiar la fórmula, se está moviendo la fila. 13, abajo está 14, abajo está 15. Si yo quisiera en la vida real que esto se mueva, excelente, pero si no quiero que se mueva, tengo que también bloquear que se mueva el número de la columna. Entonces lo bloqueo poniéndome antes del número de el número de la fila. Antes del número de la fila me ubico y le pongo un símbolo dólar. Enter. Ahora sí lo voy a copiar. Ya no se va a mover ni la columna ni se va a mover la fila. ¿Ven? Se ha copiado H12, H12. Eso lo vamos a practicar. Entonces, a eso se refiere una referencia relativa. Una referencia relativa es cuando tú copias, tú haces referencia a una celda en una fórmula y esa fórmula tú lo puedes copiar a otro lado y se van a copiar, se va a desplazar esa fórmula de acuerdo al movimiento que tú has hecho. Si te desplazas
4 columnas para copiar esa fórmula, también las celdas que has hecho referencia se van a mover 4 columnas. Si es a la derecha o a la izquierda, eso ya depende de dónde lo has copiado. Y si se trata de que lo has copiado 3 filas abajo, también las filas se van a mover. Si antes estaba el F12 y lo has movido 3 filas hacia arriba, o sea, hacia abajo de tu pantalla, que sería la celda F15, se va a mover también en 3 números las filas de lo que has copiado. Y si no quieres que se mueva, ¿qué utilizo? Utilizo los operadores, el operador dólar, el símbolo dólar, antes y después de la columna y antes de la fila, que son parte de las que representan a la celda. Bien, entonces, esas son referencias relativas y absolutas. Por ahora vamos a trabajar con referencias relativas. Nos quedamos con eso y nos quedábamos en suma, valor 1, valor 2, y me salía un resultado. Estoy sumando, gracias a las referencias relativas o simples, estoy obteniendo un valor, ¿no? Del mismo modo, yo pongo 22, 21, acá 75, y acá quiero que me obtenga el resultado, ¿ya? Si yo quiero que ahí me obtenga el resultado, vamos a ver acá. Voy a realizar lo mismo, ¿no? Igual 21 más 75. 96. Uy, no fue 21, era 25. Lo cambiamos nada más y automáticamente se actualiza el valor. ¿Por qué? Porque la fórmula, cuando tú haces una referencia a una celda, recoge el valor de la celda que tú ingreses hoy, mañana o pasado. Cualquier valor que tú ingreses en el futuro lo va a recoger. No es que esté sumando 25 más 75, sino el valor que tiene F13 más el valor que tiene G3. Si yo cambio este valor actual, y automáticamente va a cambiar su operación. La fórmula ya automáticamente lo va a actualizar. Muy bien. Entonces vamos a seguir haciendo las restas de esta forma. Por ejemplo, acá voy a restar 45, 75 y voy a restar 49, 125.5. Ya, 149 vamos a poner. Bien, entonces, usando las referencias a celdas, las referencias relativas, voy a tener que, voy a restar 45 menos 75. Y me va a salir menos 30. Es negativo, pues, ¿no? 45 es menor que 75, por lo tanto, me sale menos 30. ¿Ya? Bien, 45 menos 75. Me va a salir menos 30. Y del mismo modo, vamos a usar en la parte de abajo, vamos a poner igual, 149 menos G18. F18 menos G18. Miren, si yo quiero, también puedo copiar. Como son referencias simples, copio la fórmula de arriba nada más, la celda, lo copio y lo pego acá con control V. Ya está. Automáticamente me ha actualizado las restas abajo. Entonces para ahí sí me son útiles las referencias relativas de celda. ¿Ya? Me son útiles. Por ejemplo acá. Multiplicación. 45. 450 más 22. Voy a multiplicarlo. Voy a hacer igual a 450 por la celda donde está el valor de 22. O sea, F21 por G21. Le doy Enter y me va a salir su valor. Y así sucesivamente con la división. Por ejemplo, tengo una división de 458 entre 4. Y voy a obtener su resultado como 450, la celda que tiene el valor de 458 entre la celda que me desplazo con el ratón, que tiene el valor de 4.
O sea, F25 entre G25. Total, 114.5. Bien, chicos, entonces, ahora en la práctica que viene, vamos a ver algunas operaciones con operaciones elementales. Esto de acá es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y también vamos a hacer las fórmulas para hallar las áreas y perímetros de figuras geométricas. ¿Ya? Eso ya nos vemos en el Zoom y ahí lo vamos a ir elaborando. ¿Ok? Listo, chicos. Espero que se haya entendido. Si no, también pregunten, apunten lo que no están entendiendo para luego fortalecer en el Zoom. Listo, chicos. Hay que practicarlo también.